Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí vamos a ver ahora este producto. Este reloj ya lo vimos en un video anterior y yo les dije que lo iba a estar probando. Ya vimos que el reloj es tal cual como está en Amazon. Le dejé el link en ese mismo video. Si le gustó, bueno, ese puede ser una buena opción para usted, si tiene los mismos gustos como yo, o para regalo. Entonces, como le dije que lo voy a estar probando, posiblemente cuando vean este video ya el otro lo habrán visto. No sé, cualquier cosa también le dejo el link de este video en la descripción. O aquí mismo también posiblemente en el video. Este artículo también es en base a mi gusto. Vuelvo y le digo, todos los gustos son diferentes. Entonces compré un Guillo. Entonces esta es la marca, dice que es italiana. Entonces vamos a confirmar. Bonita la caja, práctica. Entonces yo antes de comprar este producto lo vi, me gustó y vi que tenía el rango de las medidas de la muñeca. Yo lo que hice fue medirme la muñeca. Entonces no estoy seguro si está correcto y tampoco estoy seguro si este producto es como se ve o como ellos lo ven. Entonces también como el reloj lo vamos a estar probando también una semana a ver si el producto también es igual. Entonces, obvio, una caja sencilla. Bueno, esto parece que es de juguete. ¿Y eso me servirá? Estoy preocupado. Ya estoy preocupado. Estoy preocupado. Según esto es plata. Esto es plata. 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 Hecho en Italia. Por lo que vemos aquí, la marca. Entonces vamos a abrir esto. No sé cuál es la funcionalidad de esto, si para limpiarlo, no sé. Tú que estás viendo este video, dime para qué se usa eso. Posiblemente ya tú seas más experto que yo. Bueno, se ve bonita. Se ve bonita. Puede ser un buen regalo para alguien, un detalle bien bonito y que no fue tan caro. Creo que fueron $11. Entonces yo voy a estar ahora probando la calidad porque vamos a ver si es como se ve. Bueno, se ve como la imagen que está en Amazon, así mismo, y también el tamaño, así mismo me lo esperaba. Ahora vamos a ver si la calidad es como yo lo dicen. Entonces yo lo voy a estar también probando por una semana. A diferencia del reloj que me lo voy a tener que estar quitando y poniendo, esto no, esto me lo voy a dejar todo el tiempo para ver si guarda el mismo brillo o vamos a ver cuánto dura este brillo. Y si cuando uno lo limpia, la brille con un pañuelo, vamos a ver si conserva el mismo brillo. No sé si llegan a verla. Aquí al parecer, aquí no van a llegar a visualizarlo, pero aquí dice que por la numeración que es 925 es plata, italiana dice. Entonces vamos a probar. Ya cada quien sacará su propia conclusión. Bueno, vamos a probarla que sea más fácil para ponerla. A veces es un poco incómodo ponerse esta pieza uno solo. Siempre uno busca ayuda. Vamos a ver si lo logro. ¡Oh, lo logré! ¡Wow! Un aplauso para mí. Hay muchos de estos artículos que se daña aquí, esta parte de aquí, este segurito, hay muchos que se le dañan. Uno no se puede dedicar, no, porque es plata. Bueno, a simple vista se ve bonito.
Vamos a ver si guarda ese mismo brillo, y creo que como es fino, se puede regalar a, no sé, decía como que hombres y mujeres, no sé. Pero se ve bonito, se ve bonito. ¿Qué les parece? Esto es con la finalidad de nosotros mirar si lo que nosotros miramos en las redes y eso coincide con lo que nos venden, si coincide con lo que se ve. Porque nosotros como consumidores debemos tener ese punto crítico y reclamarle al vendedor, a la empresa o al productor, que sea tal cual como nos venden, que no sean que le estén poniendo de más en la imagen o que le estén agregando cosas que no son para solamente vender, que no tan solo sea vender. Entonces yo voy a estar ahora probándolo una semana, y con la magia de la edición vamos a ver qué acontece después de una semana. Con la magia de la edición, bueno, ya pasaron los 7 días, más o menos. Como les comenté, les dije que iba a estar probando esta pulsa. Miren, si se fijan, el brillo aún conserva su brillo, pero ya se ve un poquito opaco. Es normal, veo que es de buena calidad. O sea, veo que mantuvo su brillo, y eso se puede tratar. Hay muchas formas de cómo uno puede hacer que las cosas, por ejemplo, como plata y oro y aún metales que no se oxidan, tomen brillo. Lo que sí noté es que la pulsa es muy delgada. Y obvio, por obvias razones, por el precio, no me van a dar una pulsa gruesa, pesada, de plata. Entonces, si se fijan, es muy fina. ¿A qué quiero llegar con esto? Que es muy delgada y muy fina. Que si usted es una persona que trabaja mucho con sus manos, en construcción, o no sé qué, o con herramientas, y se le engancha o se queda enganchado de algo su pulsa, yo siento que se puede romper. Aún así, aunque no trabaje mucho en temas con cosas de herramientas, yo siento que es frágil. O sea, yo siento que si yo le hago así, siento como que si le hago suficiente fuerza, la puedo doblar o la puedo romper. Entonces, si vas a comprar este producto, que puede ser un buen regalo, no sé, para el que tú quieras regalarlo, fíjate en el site y que estén pendiente, que es algo que se debe de cuidar un poquito más que otras, qué sé yo, otras cadenas que posiblemente tengan un grosor más grande y te permita mayor durabilidad. Entonces, esta es la finalidad y el concepto de este canal: mirar como consumidor. Vuelvo y te digo, yo no soy ningún experto, yo no me la paso investigando por allí ni por allá, no. Yo lo pruebo y lo que yo entiendo en base a mi criterio te doy mi opinión. Creo que el producto es muy bueno. Puntos a favor: el producto, precio, calidad, lo veo razonable. Es plata, te voy a estar mandando el link. Siento que se ve bonito para vestir con una camisa, no sé. Se ve elegante. Sí, ya veo ahí que se está poniendo un poquito prieto, pero eso pasa mucho con la plata. No me dejó alergias, y eso que yo tengo temas con estos tipos de prendas porque me dan alergia y eso, pero no me dio ninguna alergia, no me hizo ninguna marca, no me la he quitado. O sea, tengo todos estos días para probarlo, y bueno, lo veo bien, precio, calidad, lo veo bien. O sea, tengo lo que compré, o sea, sí es lo que se ve, sí es lo que se ve. Lo que, punto negativo, que se ve que es muy frágil. Creo, a mí porque me gustó, porque se vio así fina y delicada, pero creo que más para hombre debería ser un poquito más gruesa, pero ellos la pueden usar tanto hombres como mujeres, según ellos. Y además es una prenda que uno pasa desapercibido. Pero creo que para hombre no debería ser un poquito más gruesa. O sea, si hubiera la opción, y aunque sea un poquito más gruesa y más pesada, y así, aunque cueste un poquito más, no sé. Pero bueno, viendo precio y calidad, tenemos justamente lo que pagamos, entonces sí vale la pena. Entonces, gracias por llegar a este punto. Si llegaste hasta aquí, es que te interesó. Entonces,
Si te interesó este mismo producto, ya está el link en la descripción y bueno, lo puedes ir a comprar. Y si no, bueno, hay varias opciones que sí uno puede confiar en Amazon. Lo único que sí, siempre cuando vayas a comprar, revisa y fíjate bien lo que estás comprando, porque no todo es como se ve. Entonces nada, gracias por llegar aquí, comparte, suscríbete, dale like y bueno, será hasta la próxima. Bye bye.